Buenos días, Ernesto. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien. A Ayer ti fue te día, corresponde decir eso. sí, yo sé, pero ayer fue día de vacuna. Con el sol que hacía, yo dije, me van a poner la de la rabia al mismo tiempo porque me tocó una insolación de aquellas. Ahora no sé si es el problema de la vacuna o el problema de la insolación. He tenido algunos malestares, pero creo que están dentro de lo marcado y no tengo reportes ni de temperatura ni cosas como para que vaya a salir corriendo ni ¿Y dolor de cabeza. qué te pasó? ¿Cuál fue cómo te afectó? Porque a mí Pues no me pasó nada. es como si estuviera con un ligero resfriado. El cuerpo entrecortado, eh, cierto malestar en la cabeza, pero no es dolor de cabeza como tal y no tengo fiebre. Afortunadamente no he desarrollado así un padecimiento que sea. Creo que es parte dentro de lo que es normal de la vacuna. ¿Y Y es la ayer, vacuna, es esta vacuna de una dosis? sí, es la me equivoqué, te decía yo que es Cancino, la que aplicaron ahora, Ajá. que eh, utiliza un vector que es un adenovirus. Entonces, simula Ah, que hace las proteínas del virus para que cuando venga el verdadero virus ya sea identificado y lo ataque más fácilmente el sistema inmunológico. Pero fíjate que algo que me llamó la atención ahora que he estado leyendo al respecto es que no tienes una respuesta inmediata, sino que te debes de darle un tiempo para que pueda generar tu cuerpo las defensas. Entonces, en las aquí primeras también. 72 horas, pues tienes que ver que no tengas complicaciones pues temperatura, un dolor de cabeza y algunos otros malestares que en cuanto sientas alguno de ellos, pues hay que irse inmediatamente al hospital, ¿no? Para que te digan qué es lo que puedes tomar o qué es lo que puedes hacer. Lo más seguro es que yo no soy muy partidario de decir tómate paracetamol, sino pues es una vacuna, ve a ver al médico para que te diga él exactamente qué es lo que Mm, puedes tomar, ¿no? Sí. mm, Aunque todo el sí. mundo dice, tómate paracetamol, no. Ve al médico para que te den un buen seguimiento. Y por Aquí hubo algunas personas que reportaron no tener síntomas en la primera dosis, pero sí en la segunda. pero, pero es bien aleatorio, es bien, yo no sentí nada en ninguna de las dos. sí, de hecho depende de la persona finalmente, porque es de su Mm, genética y sus características inmunológicas. Entonces, igual de sus condiciones fisiológicas, pues ya creo yo que si una persona tiene problemas de presión, no va a tener la misma respuesta a una vacuna. ¿Sí? De hecho, mientras claro, estás en proceso de que te vayan a vacunar, te lo dicen, ¿no? Si usted tiene un sí. problema de presión, si tiene problemas de escurrimiento nasal o si tiene problemas de dolor de cabeza, manifiéstalo, ¿no? Porque o no es cierto es que la vacuna te da ciertos elementos, ¿no? Mm. Así es como ves. Pero afortunadamente va bien. Entonces, pues ahí va. Afortunadamente va bien. Yo espero salir de las 72 horas ya sin problemas. Y a partir de cuánto tiempo pasa hasta que ya o te puedas considerar que estás protegido ¿Protegido contra el virus contra el virus? se supone que son 28 días, en donde ya estás al 100% sin que tengas desarrollos graves? Ya. Sí. Entonces, más o menos, pues es un mes prácticamente lo que uno debe de esperar. Aquí me parece Entonces, que dijeron que eran 14 días, no estoy seguro. 14 días en lo que desarrollas cierta defensa, pero ya el hecho de que no te hospitalicen y estés con situaciones graves es hasta el Un mes. mes, Sí, ya. sí, más o menos, ¿no? Y pues a ver qué tal, pues tú probaste otra vacuna de 2 dosis, yo probé solamente una vacuna de una dosis y a ver qué tal nos va. Las dos chinas, a ver si terminamos hablando chino mandarín. Yo creo que ya nuestros videos van por ese sentido. Ya la gente dice, ¿de qué están hablando estos dos? Pero bueno. Bueno, vamos a dar. Fíjate que mientras estaba formado ahí, me pasó por la cabeza
algunos de los pendientes que tenemos. Estoy delirando, así que no te En el ocio de la espera sí, en el ocio de la espera hay que mantener el tiempo, entonces y dejé bajo el que sol. la neurona trabajara ahí un rato y se durmiera, se anestesiara solita. Entonces, fíjate que ha quedado mucho entretejido la cantidad de pérdidas que ha sucedido a partir de la pandemia y lo difícil que ha sido para la gente el estar encerrado. Entonces, hay dos ideas que están dando vueltas en mi cabeza. La primera es, ¿cuánto estoy preparado para una pérdida? Y la segunda es, ¿cuánto estoy preparado? Y no me refiero solamente a la pérdida, sino al aislamiento como tal, ¿no? Pérdida de de algún familiar o de algún amigo o algo. Y también eso de la distancia, ¿no? O sea, afortunadamente hay esta tecnología que nos ha ayudado muchísimo y no ha sido como en otros, como platicamos alguna vez, ¿no? Pero pensar en el hecho de decir, bueno, pues es que no he podido ver a mi familia, no he podido tener contacto con mis amigos como quisiera yo. Entonces eso es complicado, ¿no? Y por otra parte es, ¿qué tanto está uno preparado para decir, eh, bueno, creo que nunca está preparado, pero ¿qué tanto estoy preparado para decir, qué pasa si yo me enfermo y entro en complicaciones? ¿Me explico? No digo que estés preparado para la muerte, sino que digo, ¿qué tan preparado estás para si tú eres la persona que está en complicaciones? ¿Me explico? Ujú. Que son dos Bu- temas un tanto separados. pero de alguna manera se conectan igual, Sí, sí, que tiene que ver con el concepto duelo. sí. El duelo que puede ser, normalmente lo tenemos asociado al duelo a la muerte, pero también el duelo a la separación, porque finalmente, como decíamos en algún video, o en más de alguno, a lo mejor lo hemos mencionado, eh, la característica como de la estructura de personalidad normal, que es la neurosis técnicamente hablando, se define, así por plantearlo en una frase, digamos, a partir de la dependencia afectiva. Todos necesitamos que quieran y que nos quieran, sentirnos queridos. Y frente a esa necesidad se genera el distanciamiento emocional, por ejemplo, en estas circunstancias de separación, de no poder vincularte con los familiares, con los amigos, con las personas cercanas, con las redes. Eh, y eso llevado al extremo eventualmente de la muerte. Mira, dime, Ajá. algo ibas a decir. Me quedé pensando, es que la gente, todas las personas cuando tienen una pérdida, tienen que llevar un duelo. O sea, el duelo es una etapa, algo que está dentro de, de la pérdida. Yo te diría, más que tengan que llevar un duelo, es que el duelo se define a partir de la pérdida de la relación afectiva. Entonces esa pérdida, claro, puede ser por una separación de una relación de pareja, por una separación de una relación de amistad eh, importante, y también, por cierto, por la muerte. Y ¿Se dan, ahí, se dan y ahí se objetos dan también? fases. Ah, ok, ok. Perdón, Y ahí se te dan fases. preguntaba, ¿no? Duelo, mira, a lo mejor más que, no, yo creo que en general se habla del duelo a propósito de la pérdida de la relación. Sí puede ocurrir, por ejemplo, em, Digo, por ejemplo, pérdida de una casa, de que te roban un carro o algo por el estilo, ¿no? pero en el fondo es lo afectivo asociado a esa pérdida. Es que es el punto, ¿no? O sea, no es Por duelo como ejemplo, tal. yo creo que sí, fíjate, yo creo que se podría definir, yo creo que podría entrar dentro de la definición en el sentido de que si bien no pierdes una relación afectiva, pero, pero ¿qué es, a ver, qué es lo asociado a la pérdida de, por ejemplo, una casa? Porque tuviste un incendio. En el fondo hay todo un proyecto relacionado con lo que estás construyendo, con el proyecto de futuro, con el proyecto de vida. Y el Y de historial. pronto, y de pronto, ¡paf!, se pierde.
y se pierde el trabajo, y se pierde todo el esfuerzo, y se pierde cuántas horas a lo mejor de tiempo perdiste por sobretrabajar para conseguir los recursos y por lo tanto perdiste o tuviste menos relación con la familia para conseguir esto y de pronto en un segundo se te va. Tal vez en la pérdida de que te roben un auto, claro, es una pérdida menor, igual es importante en términos económicos, pero ya ahí es la pérdida económica, pero perder la casa puede ser perder todo un proyecto. Y por otro lado, estaba pensando, por ejemplo, en, en la pérdida del el duelo asociado a la pérdida de las raíces. Por ejemplo, cuando, me estaba acordando cuando yo me trasladé de vivir de Viña, donde yo vivía, a Valdivia, donde vivo actualmente, y de alguna manera, claro, pierdes la conexión con el espacio. Eh, la ciudad que has conocido siempre, las calles, los recorridos, y de pronto te ves inserto en una ciudad nueva que no conoces o que conoces, pero donde has estado a lo mejor de vacaciones, pero que no tienes la misma vinculación. Los lugares y los lugares por donde pasas ya no tienes conexión emocional, no recuerdas cuando eras niño y jugabas en una determinada calle, o ibas a ver a un amigo, o ibas al colegio, y de pronto estás en un lugar que es completamente nuevo. Si eso lo llevas además, por ejemplo, a las personas que han sufrido el exilio político, entonces se pierde la raíz y la relación emocional con el espacio. ¿Te fijas? A propósito de lo que me preguntaba, si podía haber un duelo en torno a un objeto. Yo diría que más que objeto son las relaciones afectivas con esos objetos, como por ejemplo un lugar, como por ejemplo un espacio. Claro. Pero entonces quiere decir que el duelo va acompañado de de la pérdida que está asociada a elementos emocionales. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Entonces, si entre más Es desapego correcto. tengas de las cosas, es más Ah, fácil salir de la sí, situación. claramente. Claramente. Si a mí me roban un auto que ya está viejo y que por lo demás a lo mejor el seguro me va a dar un reembolso y eso me permite comprarme un auto nuevo, qué bueno que me lo robaron. Claro. Pero si es el, el, el medio de trabajo, por ejemplo, la gente que trabaja con los transportes escolares, no sé si lo ocupan allá en Sí, México. sí, sí. Entonces ya no es el objeto por el objeto, es el objeto que te impide la realización de un sueño Actividad también, es correcto. o de una actividad, ¿te fijas? Bueno, pero sí, yo creo que en el fondo el duelo eh, es la pérdida afectiva, no solamente, yo lo ampliaría, yo diría que no es solamente la pérdida de la relación afectiva, sino que la pérdida afectiva. Y tú puedes tener una pérdida afectiva frente a algo que no es una relación afectiva, que no es la relación de pareja, que no es la relación de padre-hijo, que no es la relación de amistad, que no es la relación... ¿Ok? Pero sí cuando hay una pérdida de un objeto que te dificulta una realización de un proyecto de vida. O que te desvincula y pierdes, por lo tanto, estas raíces de las que hablábamos. Que eso también es parte de la psicología ambiental, por ejemplo. Claro, claro. Y en ese esquema de pérdidas, ¿qué pasa con el duelo? ¿Cómo es el duelo? Lo que pasa es que ahí hay fases, y las fases del duelo están relacionadas o se han descrito principalmente en torno a el duelo por muerte. Um, no sé si hay descripción de otros tipos de duelo. Mm, no recuerdo haberlas visto, pero en torno al fallecimiento de alguien, bueno, está la fase de la negación, ¿no es cierto? Donde suele ser la primera fase. A veces estas fases no tienen un orden tampoco tan rígido, Sí, pero sí hay una primera o una de las primeras fases que es la de negación, donde habitualmente tratas de incluso
puede llevarte, bueno, podemos hablar después del duelo patológico, cuando el duelo pasa a ser ya a- anormal o pasa a durar o puede pasar a durar más tiempo de lo esperable o puede pasar a tener connotaciones o expresiones que están fuera de lo que se podría esperar. Que ya Um, forma parte de la vida de la persona en algún momento, ¿no? sí, claro, pero de pronto también hay gente, por ejemplo, que sin tener una estructura patológica puede tener una reacción psicótica frente a un Claro. duelo, ¿no? Una persona y que luego a lo mejor retoma su comillas normalidad, pero que frente al estrés que implica el duelo y que también va a depender, por ejemplo, de si esa muerte eh, es inesperada o no. Es totalmente distinto cuando te dicen, mira, esta persona tiene un cáncer, tiene una enfermedad terminal y dentro de los próximos 2 meses, 6 meses, un año va a morir y tú te alcanzas a preparar. El momento de la muerte siempre es duro igual, Claro, pero claro. pero por lo menos te alcanzas a preparar. O si has visto que esa persona lo ha pasado muy mal y ha sufrido mucho, ha padecido mucho el término de la enfermedad, entonces al final termina siendo un alivio para el que queda. Sí, que es más o menos hacia el camino de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hoy día se está conversando Discutiendo. acá, Ujú. sí, sí, hay una primera fase de una ley que ya pasó la Cámara de Diputados, tiene que ir a la Cámara al Senado. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, una de las primeras fases es la negación. Esto no ocurrió. Cuando una persona tiene una reacción más patológica, por ejemplo, incluso podría tener, como te decía, una reacción psicótica en la que eventualmente sienta que no, llegan todos los amigos, los familiares, le dan el pésame y la persona dice, pero ¿de qué me están hablando si esta persona no ha muerto? Esta persona está de viaje, ya va a volver. Y luego entonces retoma, pasa el tiempo, retoma su normalidad y se da cuenta y dice, pero ¿cómo pude llegar a eso? Pero finalmente, claro, es una estrategia po- desadaptativa, poco adaptativa si tú quieres, pero es una estrategia en el momento del surgimiento del fallecimiento que te permite protegerte para em, No colapsar, desestru- sí, no claro. colapsar, no desestructurarte absolutamente. Sí, La reacción psicótica es una desestructuración igual, pero es momentánea, es una reacción psicótica, no es una psicosis de base. claro. Quiere decir que una persona en una situación crítica puede presentar eh, esta situación, ¿es correcto? Sí, Pero es y temporal. es temporal. Y no necesariamente tampoco una negación a ese nivel, podría ser una negación como una calma aparente. Personas que de pronto frente al fallecimiento están muy tranquilas, todo el mundo se extraña, lo miran a esta persona y dicen que qué raro que esté tan tranquilo, tan tranquila. Sí, hasta sonríe, muy atento, muy Hasta, educado, hasta sí. sonríe, hasta puede lanzar bromas, Sí, em, pero luego sale de la fase de negación y ahí ya se empieza a reconfigurar el duelo. Em, Puede pasar a una fase ya de tristeza propiamente tal, o puede pasar a una fase de racionalización, de pasar a comprender, ¿no? Que también es como parte y una de la protección también, sí. también es una protección y es como parte de las reacciones que el entorno tiene. Muchas veces te dicen, mira, quédate tranquilo, ahora ya no va a sufrir más, está descansando. Es toda una reacción absolutamente racional que no tiene que ver y que no te permite tampoco conectarte con la emoción de finalmente tengo la tristeza de haber perdido a esta persona y por mucho que esté descansando, por decirlo de alguna manera, me importa un comino. Yo tengo pena porque esa persona no la voy a volver a ver. Es que fíjate que acabas de decir algo importante dentro de la pérdida, ¿no? Creo que muchos de los elementos están relacionados al hecho de que tú dejas de ver a la persona.
O sea, posiblemente te dicen, Exactamente. la persona está tranquila, finalmente está descansando, finalmente alguna creencia religiosa que diga ya está con Dios, ya está en la eternidad, etcétera, ¿no? Pero tú dices, es que yo estoy molesto, estoy enojado o estoy triste porque dejo de ver a la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se tiene una pérdida, nos centramos propiamente en nosotros, en cómo lo sentimos, en cómo lo vivimos, ¿es correcto? Desde mi experiencia, y por eso lo niego, porque no lo quiero vivir, o caigo en la fase de protesta. Sí, sí. Porque a mí el enojo con, si es que hay una creencia espiritual asociada a Dios, por ejemplo, el enojo con Dios, ¿Por qué te lo has eh, llevado y cosas por el estilo? Sí. ¿por qué te lo has llevado? ¿Por qué no me llevaste a mí? En el caso de los padres y los hijos, por ejemplo, Sí. ¿por qué no me llevaste a mí? Por qué la vida es tan injusta? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero ese ya es enojo, es parte de la primera etapa, la Es negación. parte, lo que pasa es que, como te digo, las fases pueden variar, Sí, pero efectivamente lo habitual es caer en la negación, sí, pero hay ocasiones en las que la persona cae en la protesta directamente. ok. Y luego de la protesta habitualmente ya viene como la racionalización y caer en la tristeza, Ujú. ya en la emoción directamente asociada a la pérdida y a esto de no poder volver a tener contacto con la persona. Em, primero me resisto, primero me enojo, luego ya acojo la objetividad del evento y vivo la tristeza, eventualmente el miedo también, puede haber miedo asociado a que, bueno, la vida es tan sutil, es tan leve que en cualquier minuto me puede pasar algo a mí o le puede pasar algo a otra persona. Eso es muy común, por ejemplo, en los niños. Sí. Niños que de pronto pierden al padre, a la madre y empiezan a temer eh, que se va a morir la abuela, que se va a morir el abuelo, que se va a morir el padre o la madre que haya quedado vivo. Um, y finalmente pasa una fase de aceptación, ¿ok? Donde ya finalmente logro aceptar la pérdida a nivel racional, a nivel emocional, he podido expresar las emociones asociadas, eh, voy a estar disponible a que, bueno, que la vida tiene que continuar. Um, y entonces llega un momento en el que primero acepto y luego cierro, Ujú. ¿ya? Que puede haber eventualmente el perdón. Muchas veces, como parte del enojo, no es solamente el enojo hacia el ser superior, a veces es el enojo hacia la persona. ¿Por qué me dejaste? O hacia uno mismo también. ¿Por qué te fuiste? O por qué, claro, también yo no pude hacer algo. Y entonces tiene que venir en la etapa del cierre, también hay una fase de perdón, de perdonarme a mí, de perdonar al otro, de dejarlo ir tranquilamente, De soltar, sí. eh, soltar. eh, Eventualmente, una vez que se da ese soltar, también puede, y que es uno de los procesos que uno trata de potenciar en la terapia, cuando, cuando ha sido necesaria la terapia, porque cuando el duelo está muy reciente, no hay mucho que hacer en términos de terapia. Yo no puedo tratar de que alguien no viva un duelo o no tenga pena. Si se acaba de morir alguien importante, o sea, por favor, qué bueno que tienes pena, porque lo contrario podría ser psicótico o psicópata. Claro. Lo Pero, esperable, lo esperable es que tengas pena. Y entonces, cuando uno ya se perdona al otro, o perdona a Dios, o a quien sea que tengas en creencia, digamos, eh, luego pasas a la gratitud de, bueno, ok, la persona ya no está, la voy a extrañar, eh, se fue, está descansando, estoy tranquilo por eso, ya tuve la posibilidad de expresar emociones y entonces finalmente agradezco la posibilidad de haber tenido eh, la experiencia de compartir con esta persona, claro. que sigue siendo un proceso muy cognitivo. Pero fíjate que ya me entró una duda ahí. El hecho de que tú
dices tú, en la primera etapa del duelo, por ejemplo, bueno, perdón, en la recién perdida es más difícil hacer una intervención. Eh, Todos los duelos requieren, o a lo mejor estoy haciendo mala pregunta, ¿quiere decir entonces que una persona puede pasar un duelo solo, pero tiene mayor posibilidades de salir del duelo si es acompañado o es guiado? ¿Es correcto? Yo no sé, no lo plantearía en términos de posibilidades o de probabilidades. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente vive el duelo de manera normal, espontánea, solo, y pasa por estas etapas que habitualmente, antiguamente se hablaba de 2 años de un duelo normal, luego hubo algunos autores que hablaron que se podía extender hasta 3 años, otros hablan hoy día de 5 años, y algunos dicen el duelo no termina nunca. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente va a haber una, más allá de la negación, del perdón, de todas estas fases, digamos, como más teóricas, va a haber un periodo en el que a lo mejor tú vas a llorar a la persona la primera semana, las primeras 2 semanas, todos los días, por poner un ejemplo. Luego la tercera semana, la cuarta semana ya vas a llorar eh, tal vez una vez al día, pero menos intensamente. Luego al segundo mes ya va a ser 3 veces por semana. Luego al sexto mes ya va a ser una vez al mes y cada vez menos intensamente, hasta que finalmente va a llegar un momento en que lo vas a aceptar, te vas a resignar, vas a poder recordar a la persona, vas a poder recordar eventos vividos con la persona y eventualmente tal vez te va a dar tristeza una vez al año, 2 veces al año, cuando sea el aniversario del nacimiento, el aniversario de la muerte, cuando sea eh, Navidad, cuando haya alguna fecha importante, pero cada vez con más tranquilidad. Y en ese contexto, eh, un duelo normal puede durar, como te decía, 2 años, 3 años, 5 años, y algunos dicen que no se acaba nunca porque siempre va a ocurrir que en la fecha del nacimiento y en la fecha del fallecimiento, tú vas a tener a lo mejor un momento de recogimiento, pero tranquilo. El punto es, ¿cuándo alguien puede necesitar un apoyo, una compañía profesional, una terapia? Cuando el duelo ya se transforma en un duelo crónico. Cuando tú no logras despegarte de esa pérdida, y no solo no logras despegarte, sino que a propósito de esa dificultad, esto empieza a interferir en tu rendimiento cotidiano, más allá de lo esperable y de lo que necesitas. Necesitas seguir trabajando, necesitas seguir funcionando, necesitas seguir preocupándote, qué sé yo, de tus hijos si es que falleció tu pareja, necesitas seguir preocupándote de tus otros hijos si es que falleció un hijo. Eh, Necesitas seguir funcional, recuperar la funcionalidad. Y cuando esa funcionalidad se pierde y esa pérdida se transforma en crónica y estás, por ejemplo, 2 años llorando de cabeza en tu cama sin poder funcionar y sin poder decidir tu vida, entonces estamos hablando de un duelo patológico a propósito de, por ejemplo, también una dependencia emocional extrema, que podría ser otro tema más adelante, la dependencia emocional. Pero en el caso de la muerte, o sea, es lógico que va a surgir y se espera que surja y es sano y es necesario que surja esa dependencia, Y, entendiendo que dentro de un determinado periodo vas a poder pasar a nuevos apegos. A lo mejor también la pérdida de una pareja y una persona luego es capaz de reconstituirse y construir una nueva pareja, por ejemplo. va de la mano con la resiliencia. Absolutamente, absolutamente. La posibilidad de eh, no solamente de superar, bueno, lo habíamos hablado, hicimos un video de resiliencia, Sí, claro. la posibilidad de superar la adversidad y no solamente superarla, sino que eventualmente salir fortalecido. Y esa capacidad está asociada también a la formación, el desarrollo de la resiliencia, está asociada a los vínculos sanos, protectores en tu vida como un elemento central, digamos, no solamente,
Pero cuando una persona ha tenido un vínculo emocional, al menos uno, desde muy pequeño, a donde sabe que puede refugiarse, donde puede ser contenido, donde puede ser reparado en cualquier daño que haya sufrido, entonces esa persona ya se va a sentir lo suficientemente estable. Tiene que ver también con el apego, si es que desarrollamos un apego inseguro, un apego seguro. Y de hecho el hecho de que desarrolles una zona segura para la persona le permite de alguna manera ser un tanto más resiliente al respecto, ¿no? Entonces, Absolutamente. entonces creo que es uno de los secretos que se puede trabajar con respecto a los duelos y con respecto a sobrellevar una situación, ¿no? ¿Cuál es tu sitio de seguridad no quién, sino cuál es tu sitio de seguridad? Y de alguna manera puede empezar con un sitio que te lo brinde alguien, pero poco a poco tienes que ir desarrollando personalmente. Sí, sí es correcto. Lo que pasa es que cuando alguien te lo brinda, cuando tú estás en un contexto en el que alguien te brinda seguridad, a propósito de esa seguridad, tú desarrollas la capacidad de eh, vincularte libremente con tu entorno, eres capaz de salir, de indagar, de caerte, y como sabes que hay un respaldo que eventualmente te va a proteger, bueno, me puedo parar y puedo seguir indagando en el entorno, puedo seguir cuando la persona no ha tenido esa base y por lo tanto siente que en cualquier minuto puede perder su estabilidad y puede perder las condiciones que le permiten desarrollarse normalmente, entonces es una persona que no se atreve a salir, que no se atreve a caminar, que no se atreve a indagar en su entorno. Estoy pensando en un niño, ¿no es cierto? Eh, y entonces es muy retraído y quiere estar permanentemente en los brazos del adulto. Esa persona, claramente, cuando luego pierde algo, no sabe a qué recurrir. En cambio, la otra, que sintió inicialmente que tenía un permanente respaldo, ya desarrolló su seguridad. Entonces ya no necesita tal vez ese respaldo permanentemente, Claro. porque sabe que de base tiene las condiciones para subsistir frente a la adversidad. En teoría es lo óptimo, ¿no? Que finalmente uno desarrolle su propia estrategia de protección, que te habla de crecimiento y también de madurez, ¿no? Entonces, sí, sí es un tanto complicado la idea del duelo. Entiendo que no todos salen del duelo. Hay gente que se queda estancada en ella y necesita ayuda profesional para poder salir de ella. El- No, no es así de levántate, toma actitud, ponte los tenis y sal a correr, porque no funciona. Entonces, y cada persona tiene estrategias distintas. claro, De pronto los familiares, los amigos van a buscar a la persona, dicen, pero salgamos, distráete, déjate de pensar. Y hay personas que necesitan meterse en su duelo, vivirlo a full, a- a- y luego entonces empezar a rearmarse. Porque de lo contrario, lo que estás haciendo, si uno pudiera, no existe, pero si uno pudiera determinar, mira, el duelo dura 2 años y te están permanentemente sacando y distrayendo y llevándote a fiestas y cada vez o cada tiempo que te sacan de ese duelo es un tiempo que se suma a estos 2 años. Porque no te han dado el tiempo y no te has tomado el tiempo, a veces es la propia persona la que lo hace, no te has tomado el tiempo de conectarte, de vivirlo y por lo tanto masticarlo y repararlo. sí, fíjate que dentro de las costumbres que tenemos, bueno, al menos aquí, es que está la pérdida del familiar, llega toda la gente, satura la casa de visitas con disculpas y demás, y de pronto se hace el entierro y ¡sup! Desaparecen todos, ¿no? Entonces, hasta ese momento es cuando la gente empieza a procesar su situación y todavía se ve crítico porque después de 15 días ves a alguien que no fue y te dice, oye, que perdiste a fulanito de tal. Y eso es una forma de Re- abrir la llaga, ¿no? Al respecto, sí. ¿no? Y hay algo que sí, fíjate que ahorita con respecto al duelo me llamó la atención. Fíjate, se supone que yo puedo decir que soy una persona que tiene fortaleza para una pérdida. Decir, no, es que yo hice mi duelo y demás. Pero puede ser que a partir de esa pérdida empiezo a tener conductas que no presentaba anteriormente a ellas. Por ejemplo, ahora me desvelo más y estoy en videojuegos toda la noche. A lo mejor empecé a beber o a fumar después de esa época. Entonces,
es posible que uno, bueno, creo que desde primera instancia uno no se puede dar cuenta si realmente salió del duelo o no. ¿Es correcto? Mm. ¿Sí se puede dar uno cuenta o no se puede dar uno cuenta? Eh, Te puedes dar cuenta en la medida en que puedes retomar la funcionalidad de tu vida. Y básicamente yo te diría que ese es el criterio, que es el criterio para cualquier afección psicológica, en definitiva. Cuando tú logras, a pesar del dolor asociado a lo que sea, logras seguir funcionando. Ahora, el funcionamiento, que sea, valga la redundancia, funcional, porque esa persona que tú dices, no, yo soy fuerte y yo no tengo problema, pero empezó a desvelarse, empezó a meterse en los videojuegos, empezó a beber en exceso, a fumar en exceso, y por lo tanto se entrega a las adicciones. ¿Qué tan funcional es eso? Finalmente es una evasión. Estoy reprimiendo lo que siento, no lo estoy queriendo sentir, y estoy evadiéndolo a través de otras estrategias. Ahora fíjate que en el duelo, así como hay y claramente distintas estrategias, también el tema de los ritos asociados al duelo son súper importantes. Tú hablabas del tema de, bueno, primero el velatorio, ¿no es cierto? Que vienen la familia, los amigos y te abrazan y te dan el pésame, qué sé yo. Luego viene el funeral, después del funeral recibes a la gente en la casa. Ustedes tienen un rito espectacular que es el Día de Muertos. Sí, sí, es bellísimo. Que aquí está, pero que la gente va al cementerio, le lleva unas florcitas al muerto, si es que, porque a veces también no tienen, dicen para qué, no tiene ningún sentido, Pero y ya, pero ustedes hacen toda una fiesta en torno a esto, me recuerda la película de Coco, pero no es tan por así. ejemplo. No, pero no es tan así. O sea, sí, Sí, sí en parte sí, pero no tan así. pero preparan comida, preparan adornos, hacen El altares, altar, sí. los altares, en las escuelas hacen competencias de altares entre los distintos cursos. Entonces hay toda una filosofía, no digo que por eso no vayan a sufrir a sus muertos, Claro, claro. pero de alguna manera les ayuda también a reparar, a sentirse acompañados, a mantener la vinculación con el fallecido. Eso sí, fíjate, creo que mantiene más la vinculación con el fallecido, porque me ha tocado gente que no solamente tiene el altar durante esa época, sino mantiene un altar permanente en la casa, que es el rincón De de estas todos mismas los... de estas No, no, mismas no, 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 características. no. O Ah, sea, ah, ok. lo que sí es que tiene la fotografía de todos los que han fallecido en un rincón, me explico. Y Ah, entonces bueno, tú aquí también dices, hay gente que hace eso. pero dices tú, espérame, o sea, ya sí está bien la fecha para hacer el altar, el recuerdo y todo, pero ya tenerlo permanentemente ahí, siento yo que ya está saliendo un poquito de lo adecuado, me explico. Pero depende, porque si te obstaculizan algo, claro, Claro, probablemente es un duelo no patológico. Pero yo puedo tener una foto de alguien que recuerdo y que quiero recordar, y que incluso me va a ayudar también a desensibilizarme respecto de la muerte. claro, Porque también hay gente que de pronto, frente al duelo, elimina todo. sí, sí, es correcto. Todo a un cofre, al baúl, o todo lo regala y las fotos las quema porque no las quiero volver a ver. Y de pronto llega un familiar y te dice, mira la foto qué linda que encontré donde apareces tú con... Y se te reactiva todo. Ahora, una cosa, claro, es tener una foto y otra cosa es tal vez un altar, pero también eso depende de las creencias. Hay familias acá Sí. que en la casa, en la sala, en qué sé yo, en el dormitorio, todas las noches le encienden una velita y tienen ahí la foto de los padres o de quien sea, y con una florcita, con una virgencita, no sé. Pero sigue siendo eso parte del duelo, ya, o no. Yo O creo que ya es sigue más bien siendo, una integración ya de la situación. es que bueno, es que el duelo, finalmente la última etapa es precisamente la aceptación, la gratitud, la integración. Y por eso es que hay personas que dicen que el duelo nunca termina. Claro, claro. ¿Te fijas? O sea, el duelo no se resuelve cuando yo efectivamente logré eliminar todo porque ya estoy sano y ya no necesito. No, depende de cada persona. Es que hay muchas vertientes finalmente, ¿no? Al respecto. Pero sí hay algunos elementos que, como dices, ¿cómo saber si no he salido de un duelo? Pues es cuando Funcionalidad. ya no puedes ser funcional.
cuando ya es muy destructiva la situación que estás padeciendo después de, cuando ya no te deja integrarte a la parte laboral, a tu parte social, a rehacer la convivencia con la familia. Entonces es cuando tú debes de hacer un alto y decir, ¿qué pasa con el duelo que yo estoy llevando o que Y llevé? claro, claro, y de acuerdo a las características personales, porque de pronto hay gente que dice, pucha, por ejemplo, acá en el trabajo, se te muere alguien, el padre, el hijo, el esposo, la esposa, y creo que tienes legalmente 3 días para no ir a trabajar. Claramente en 3 días no estás en condiciones probablemente. Y hay personas que necesitan un poco más de tiempo y a lo mejor van a pedir vacaciones que tengan ahí guardadas, O pero hay renuncian y se otros, van. pero hay otros que necesitan reactivarse. Sí, sí. En una estrategia tal vez evitativa en un primer momento, pero por eso te digo, depende mucho de cada uno, pero es evitativo en una primera instancia, pero que luego lo que están buscando es precisamente mantenerse activos, porque si no, si están en la casa, si están recordando, también sienten que se les va a cronificar y eventualmente de un duelo podrías pasar a una depresión, Claro. que no es lo mismo. Hay personas que llegan y te dicen, es que estoy con depresión porque se me acaba de morir No, X. no, sí, se entiende. No, usted no está con depresión, usted está con duelo. Sí, 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 no, no es un padecimiento con características psicológicas, es enfermedad ya, ¿no? Es considerada una enfermedad la depresión. Sí, claro. O sea, y como enfermedad como tal, el parteaguas que haces es que como enfermedad ya necesitas ayuda, no es que salgas así Exactamente, propiamente. Sí. Mientras que una exactamente. tristeza, un fuerte dolor, pues posiblemente puedas salir rápidamente adelante. Y no Puedas salir solamente adelante. eso, sino que además es una tristeza esperable, necesaria, útil. O sea, de verdad que hay que vivirla. Sí, sí. Sí, fíjate que una de las cosas que creo que también puede funcionar en el hecho de las pérdidas es que debes de vivir la emoción que tienes. O sea, no me refiero a que si no lo puedes controlar, bueno, tratas de regular, ¿no? Pero sí es necesario que puedas vivir, decir, ok, me siento triste, aceptación de la situación, de la pérdida, me duele, ¿qué es lo que te duele, no? Que no voy a ver a la persona, que había muchos pendientes, que había planes, que había cosas que no han cerrado y que ahora pues voy a ver cómo le hago, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es necesario que de alguna manera vivas la emoción que Mm. tienes con respecto a ello. Obviamente que si no la puedes contener y necesitas apoyo, busca a alguien que te acompañe en el asunto, ¿no? Porque dices tú, ok, ¿cómo se dice? Cuando ya no soportas, me quiero desmoronar, pero tengo miedo de que me vaya de frente. Entonces a lo mejor requieres la familia, los amigos, son un elemento central al respecto, ¿no? Como una contención. Una contención, correcto. Sí, claro, porque de pronto también puede haber una pérdida demasiado intensa, demasiado inesperada, demasiado fuerte. Se describe, por ejemplo, como el peor duelo, la pérdida de un hijo. Sí, Si además ha sido inesperada, porque distinto es un hijo enfermo que tú sabes que puede fallecer y que va a ser sumamente doloroso, pero es distinto que de pronto llegue alguien, te toque la puerta y te diga, oiga, su hijo estaba en bicicleta en la calle y lo atropellaron y murió. sí, Y, claro. entonces, ese tipo de situaciones te pueden llevar incluso a la ideación suicida y al Claro. intento suicida y al suicidio derechamente. Y ahí ya claramente estamos hablando de que no es un- no es una pena que se esté viviendo sanamente. Fíjate que por desgracia se nos está acabando el tiempo y bueno, ya exageramos un poquito la esta, pero sí me gustaría que de alguna manera, yo creo que en alguna otra charla pudiéramos platicar acerca de cómo te preparas, cómo es el hecho de decir yo en algún momento puedo morir. No es el hecho de que me quiero suicidar, ni que quiero causarle una pena a los demás, sino el decir, es que sé que por mi edad, por las características, por lo que trabajo, por dónde me desarrollo o por un Y accidente por, pueda pasar y algo. por, y porque sí te puede pasar, le puede pasar a cualquier edad. Claro. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos para una charla la próxima ocasión? Hagámosle una continuidad en la próxima. ¿Sí? Y de ahí hablamos algo que también va, no de la par de un duelo, pero sí relacionado, que son las dependencias, la dependencia emocional.
y por supuesto los de cuestiones de relaciones tóxicas, que es la codependencia, ¿no? Entonces, ya le damos, ¿está bien? Bueno, de Ok, primera instancia, ¿qué te parece si cerramos alguna conclusión para esto? duelo, duelo está asociado a dolor, el dolor está asociado a una pérdida, no necesariamente una vida. Habitualmente hablamos del duelo por muerte. Em, Puede haber, hay un dolor asociado a una consecuencia que te implica emocionalmente, que te implica efectivamente, por eso te decía yo también puede haber el duelo de la pérdida de un objeto, como una casa, Sí. que implica un proyecto, o la pérdida de tus raíces. Eh, Pasamos por fases donde es muy común, no siempre, vamos a comenzar por la fase de negación hasta llegar a una fase pasando por una tristeza, por una aceptación, por una culpa, y finalmente la aceptación, la gratitud y la incorporación del duelo como parte de la vida, que lo sabemos desde siempre, que es parte del proceso. Los ritos son muy útiles, la compañía es útil en ciertos momentos, creo que es importante tener una red de apoyo, de contención. Sin embargo, esta red de apoyo también tiene que estar muy atenta a que puede que haya personas que en algún momento necesitan estar solos, necesitan eh, masticar y deglutir todo este proceso, manteniendo la atención de que en ese proceso de estar solos para deglutir no vaya a ser cosas que se vayan hacia el suicidio, por ejemplo. Y nada, es normal, es esperable, la gente que esté en duelo no pueden, y muchas veces hay gente que dice, lo estoy pasando muy mal y no quiero, y tráteme para que esto se me quite, y ahí la indicación de uno es, primero viva su duelo, espere 2 o 3 meses y luego conversamos. Claro. Sí, sí puede ser necesario en un primer momento recoger a la persona que está destrozada, por ejemplo, para poder sostenerla, pero no va a ir terapia para que se pase la pena si murió alguien. Sí, todavía tiene que vivir. Yo pienso que para mí concluye el hecho de que debes de estar un tanto sensible de lo que pasa a tu alrededor. Sensible quiere decirse, date la oportunidad de sentir el dolor que De debes de sentir. sentir. Date la oportunidad de decir, ok, no es lo que quiero, pero entiendo que es lo que yo estoy viviendo. O sea, es centrarte en lo que tú estás percibiendo de la situación. Es decir, la Sí, pérdida de la persona como tal, ¿no? sí. Y de pronto hay personas que tú le dices, oye, mira, cuando yo muera me gustaría que... No, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Esa persona está mal preparada Claro, claro. Claro, porque puede suceder en cualquier momento. en No, cualquier aunque momento. lo niegues, va a suceder en algún momento, ¿no? Ahora que no estamos preparados para ellos, no, nunca estás preparado para ello. Pero el Nunca es suficiente. cómo lo vas a llevar a cabo, quizás tengas algunas alternativas o opciones para que tú digas, ok, puedo enfrentarlo, puedo salir adelante a partir de, ¿no? Bueno, pues ha sido un gustazo. Nos vemos. Nos vemos pronto.